Hola, ¿cómo están? Hoy desperté soñando algo muy bonito. Soñé que era político, era un líder político. Soñé que le hablaba a mi tropa, a mis lugartenientes, a mis más cercanos colaboradores. No era un mitin en una plaza pública, era una reunión en el comando de campaña, en el cuartel de guerra. Y eran 20, 30 personas, y yo les hablaba a ellas. Y les hablaba de la libertad, les hablaba del valor, del coraje, de que la fortuna favorece a los intrépidos. Les hablaba del futuro, les hablaba de tener unos sueños y perseguir esos sueños. Y les decía que juntos íbamos a llegar al poder y desde el poder íbamos a cambiar un poquito el mundo, cambiando un poquito para bien a ese país, a mi país de origen. Y me desperté y pensé, qué sueño tan bonito y qué discurso tan lindo, tan inspirado estaba pronunciando, porque en mi sueño no eran chispazos o fogonazos visuales, sino que era propiamente un discurso. Y yo hablaba, elegía cada palabra y vibraba al pronunciarlas y sentía que mis lugartenientes vibraban conmigo y todos nos disponíamos a arriesgar la vida para cambiar un poquito al mundo, o al menos cambiar un poquito para mejorar ese país. Y era una cruzada, literalmente una cruzada, una guerra noble, inevitable, la que nos disponíamos a emprender, a librar. Muy bien. Entonces, claro, luego desperté y me di cuenta de que era yo, solamente yo, los restos de Jaime Bailey, los escombros de Jaime Bailey, y no que el tal Bailey se había convertido de pronto en un líder político. Pero probablemente soñé lo que soñé y pronuncié ese discurso tan bonito, tan inspirado, exaltando los valores de la libertad, porque hay en mí, allá abajo, bien abajo, escondido, bien escondido, un político, un líder político, un hablador político. Ha existido toda la vida, desde que yo era un niño, y no lo voy a ocultar. Y me ha llevado, me ha inducido a acercarme al mundo de la política y a preguntarme si yo debía entrar en ese mundo como un político profesional. Y me llevó a recordar también un discurso político en una plaza pública frente a millares de personas que estaba listo para pronunciar, que había ensayado obsesivamente una y otra vez, que no debía tener más de 10 minutos según me habían indicado, y que en la hora 11ª, en la mera víspera, horas antes de que yo lo pronunciara, se frustró, abortó, quedó en un sueño incumplido, irrealizable. ¿Por qué? Era agosto de 1987. Me parece que agosto, no estoy tan seguro del mes, pero creo que era mediados del 87. Y el presidente peruano era Alan García, que acababa de anunciar que el gobierno capturaba toda la banca privada, estatizaba toda la banca privada en ese país, en el Perú. Entonces el escritor Vargas Llosa, que tenía 51 años, si hago bien las cuentas, yo tenía apenas 22,
decidió organizar un gran mitin en una plaza pública, en el centro de Lima, la Plaza San Martín, y dar un discurso que fue histórico, un discurso legendario, exaltando los valores de la libertad, advirtiendo a sus compatriotas de que la democracia estaba en peligro, condenando enérgicamente que el gobierno capturase a los bancos privados y, de facto, entrando en política como un virtual candidato presidencial. Así las cosas, yo estaba fuera del Perú, pero Vargas Llosa y sus operadores políticos me llamaron y yo no tardé en regresar a Lima, y Vargas Llosa me pidió que yo diera un breve discurso de 10 minutos aquella noche histórica en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, antes de que él hablara. Y que yo debía representar en ese discurso a la juventud. Bueno, yo tenía 22 años, ¿no? Era joven. Claro que nadie me había elegido para que yo representara a los jóvenes de mi país. Y de haber sido ellos consultados, seguramente habrían deplorado que yo los representase. Pero Vargas Llosa, con gran generosidad, sin saber que había en mí un escritor agazapado, al que años después él habría de respaldar tan generosamente, me pidió que pronunciase el discurso antes de que él hiciera estremecer a la plaza pública y en general al país, que vio su pieza oratoria, su pieza retórica por las televisiones privadas. Me pidió entonces que yo hablase. Y yo acepté el encargo, me sentí honrado. Y pasé varios días escribiendo el discurso, ensayando el discurso, diciendo de memoria el discurso frente a un espejo, frente a varios espejos, cotejándolo con mi novia de entonces y con un par de amigos, viendo qué frases resultaban más eficaces y qué frases podían ser prescindibles, tratando de que el discurso fuese compacto, agresivo, memorable, despojar al discurso de los ripios y de la grasa y sobre todo tratando de que la ejecución, el delivery, fuese una ejecución fina. Yo tenía algún entrenamiento en hablar en público por la televisión, ¿verdad? Ya entonces yo tenía programas de televisión en el Perú y fuera de ese país, ¿no? Pero una cosa era hablarle a la cámara y otra cosa a 100.000 personas congregadas en una plaza pública y reunidas no para escucharte a ti, el representante de los jóvenes, sino para escuchar a Vargas Llosa. Pero estaba listo y tenía el discurso hecho. Creo que era más o menos un buen discurso, ¿no? Tampoco era, en fin, un discurso que cambiaría la historia de mi país. Como mucho cambiaría mi propia historia personal. Pero en la víspera, y cuando digo en la víspera me refiero a la noche anterior, Vargas Llosa me llamó a su casa en Barranco y fui, pensando que me iba a dar ánimos, ¿no? O que me iba a decir, a ver, cuéntame de qué va tu discurso, quieres decirme algún fragmento, en fin. Y me llevó no a la sala o a la cocina donde habíamos conversado en otras ocasiones, sino al segundo piso y a su dormitorio y cerró la puerta. A solas, él y yo, nunca había estado en su habitación. Era de noche. Había bastantes cuadros eróticos. Me sorprendió para bien, claro, ¿no? Siempre he tenido a don Mario como un hombre sensible a la belleza femenina, ¿no? Y quizá Hurtadillas, un refinado erotómano. Ahí entonces, a solas, el escritor y yo, Vargas Llosa y yo, me dijo con el ceño fruncido, con el rostro adusto, como si me estuviera transmitiendo una mala noticia, y a primera vista lo era, que había cambiado de opinión y que prefería que yo no diera un discurso al día siguiente en la Plaza San Martín. Me quedé helado.
No le dije, pero Mario, ya tengo el discurso escrito, ensayado, 1000 veces pronunciado, va a funcionar, confía en mí. Soy el representante esclarecido de los jóvenes. No, no le dije eso. Le pregunté qué pasó, por qué. Me dijo, bueno, mira, prefiero no entrar en detalles, pero un amigo me ha dicho que otro amigo tuyo de la universidad le ha dicho que tú no vas a la universidad, que te sacas malas calificaciones y que la universidad te ha expulsado. Y era verdad. Era verdad. Muy recientemente, como yo había abandonado la universidad, como yo viajaba tanto fuera del Perú porque mi programa estaba fuera, como no iba a clase, ni a práctica, ni a exámenes, bueno, me sacaba 0 en todo y entonces la universidad me echó. Porque yo ya no quería ser abogado. Pero formalmente, como yo dejé de ir, luego la universidad me expulsó. Entonces yo no le pude decir, Mario, te han dicho una mentira, yo soy un gran estudiante, yo algún día seré un abogado. Le dije, es la verdad, ya no voy a la universidad y me han echado porque yo no quiero ser un abogado. No me atreví a decirle, quiero ser un escritor. Tus libros me han hecho soñar que quizá algún día puedo ser un escritor. Nunca tan grande, tan talentoso como tú, pero al menos tengo ese sueño, no me atreví a decirle. Entonces me dijo, mire, es que es un amigo tuyo de la universidad, se lo ha dicho a un amigo mío y me han dicho, pero Jaime, ¿cómo puede representar a los jóvenes si es un mal estudiante y la universidad lo ha expectorado, ¿no? Entonces no califica, ¿no? Porque un representante de los jóvenes tendría que ser un estudiante descollante, en fin, admirado. Bueno, yo encajé el golpe, me dio pena, ¿no? No encontré argumentos para decirle, voy a dar un discurso bonito a pesar de que la universidad me ha expulsado. O voy a dar un discurso bonito precisamente porque la universidad me ha expulsado. Voy a dar un discurso bonito porque lo mío son las palabras, las ideas, la plaza pública o las televisiones privadas, pero no estudiar derecho, leyes para ser abogado y ser un abogado infeliz en Lima. Así que me dio la mala noticia, como si me estuviera diciendo se ha muerto alguien en la familia. Fue una brevísima reunión, le dije no te preocupes, lo importante es que el meeting tenga éxito, yo igual estaré ahí aplaudiéndote, ¿no? Da igual que yo no hable, da igual, es irrelevante, a nadie se va a dar cuenta siquiera, porque no se había anunciado que yo iba a hablar, ¿no es cierto? Sí me pregunté después cuando salí, bueno, nos despedimos correctamente, pero sin grandes abrazos ni efusiones de afecto. Mario de esas cosas era muy distante, aloof, ¿no? Y me fui. Por supuesto, cuando le conté a mi novia estábamos los dos muy tristes, ¿no? Y al día siguiente fue el meeting en la plaza, en el centro de Lima, y Vargas Llosa habló muy bonito y la gente lo ovacionó y yo estaba ahí aplaudiéndolo. Con los años, han pasado muchos años, ¿no? Han pasado, no sé, como 35 años, ¿no? Con los años he descubierto que me hizo un favor, porque si yo hubiera hablado esa noche, minutos antes de que él hablase, y si mi discurso hubiese tenido éxito, yo con 22 años ya habría entrado formalmente en política profesional y probablemente, si la edad me lo permitía, 3 años después, en las presidenciales y en las parlamentarias del año 90, yo me hubiera postulado a diputado, como se postularon a diputados algunos amigos míos, jóvenes, liberales, libertarios. Bueno, entonces, al decirme mejor no hables, al dejarme triste y frustrado, quizá Vargas Llosa me hizo un gran favor, ¿no? Porque fue mi primera gran desilusión con la política. Por alguna extraña razón, el destino, el universo, los dioses me decían, no es lo tuyo.
sí, te habías preparado, sí, quizá ibas a dar un discurso bonito, pero no es lo tuyo. No te metas ahí. Y no hablé esa noche y no me metí tan pronto en política, ¿no? Seguí haciendo televisión. Unos años después publiqué mi primera novela, el año 94. Y poco a poco abracé la ilusión o materialicé el sueño de ser un escritor. Pero para ser un escritor tienes que leer bastante y luego escribir bastante, ¿no? Y si pierdes tu tiempo en las intrigas, en las riñas, en las conspiraciones políticas, no vas a ser nunca un escritor, ¿no? Entonces, si yo hubiera dado el discurso y después hubiera sido candidato a diputado y me elegían diputado, seguramente el año 94 no habría publicado mi primera novela. Y quizá no sería ahora mismo un escritor. Quizá no habría publicado, no sé, 20 libros en España, no solo en el Perú, en España y en América Latina. Perdonen la inmodestia, pero no era fácil. Muchos años después, y aquí voy terminando, cuando yo era muy popular en mi país de origen por los programas de televisión y quizá marginalmente también por mis novelas, algunos amigos y algunos jefes políticos me animaron a que de nuevo entrase en política. Y yo hablé con los jefes del partido A, del partido B, del partido C, ¿no? Tenía varias opciones en realidad si quería inscribir mi candidatura. Y entonces organizamos 2 mítines para ver cómo era hablar en una plaza pública. Uno en el norte del Perú, en una ciudad muy linda, muy cálida, llamada Piura, de gente muy cariñosa, y otro en el sur, en Arequipa. Bueno, como anuncié los mítines en mi programa de televisión, fue muchísima gente, pero fueron 8.000, 10.000 personas, ¿eh? Mucha gente. Por supuesto, era un evento gratuito, ¿no? Pero yo dije, voy a hablar, voy a dar un discurso y después voy a firmar mis libros. Y fueron los 2 actos, mítines políticos, porque no pronuncié un discurso literario, ¿no? No hablé de mi vida como escritor, de mis libros, sino que pronuncié un discurso como si fuera un candidato político presidencial, ¿no? Como el discurso que soñé esta madrugada, con el que me desperté esta madrugada. O sea, yo estaba metido en esa cruzada por la libertad. Y fue una experiencia notable, fue una experiencia maravillosa. Sentir esa rara complicidad con el público, ¿no? Sentir cómo había allí, no una masa, porque yo no creo en la masa, no creo en el colectivismo, sino un montón de individuos curiosos, atentos, soñadores, que me querían. Y ese fue un momento impresionante, muy impresionante, que nunca había vivido en las televisiones, ¿no? Y eso que yo había hecho programas con público en el plató, pero el público en el plató son 100 personas, y hablar ante 10 o 12.000 personas que te aplauden y tal, fue muy bonito. Y me hizo pensar que si yo me metía algún día a ese oficio, el de hablador o hablantín en la plaza pública, el de político profesional, podía irme bien, porque, bueno, encontraba la manera de comunicarme con todos esos individuos, ¿no? Y de hacerlos soñar, de transmitirles una ilusión en que el futuro podía ser mejor, ¿no? Y de insuflar en ellos la certeza, o por lo menos la esperanza, de que si confiaban en mí, yo les iba a mejorar la vida. Pero a pesar de que esos 2 mítines públicos, donde me vengué de la censura de Vargas Llosa y sus amigos, y donde pude pronunciar 2 discursos de candidato político, a pesar de que fueron un éxito, al final, cuando tuve que escuchar mi propia voz, pensé, si tú quieres seguir siendo un escritor, no sigas dando mítines políticos, porque si te metes en política vas a matar al escritor. Lo vas a matar y no lo vas a poder resucitar. Así que no me metí en política y sigo siendo un escritor y estoy contento, muy contento con la decisión que tomé
y estoy agradecido, muy agradecido con la decisión que tomó Vargas Llosa al decirme, mejor lo hables mañana en mi meeting. Y sin embargo estoy maravillado de que de noche, profundamente dormido y roncando como un oso, sigo soñando que hablo de la libertad. Seguimos.